¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a abordar un tema amplio, pero que tiene que ver con la confianza que están teniendo en México los inversionistas, los empresarios, porque hay crecimiento económico, empieza a ser un crecimiento económico sostenido, hay inversiones, las variables fundamentales muestran estabilidad, el marco macroeconómico general es estable y muy favorable para el desempeño de variables fundamentales. Y bueno, este recuento apunta a una mejoría de la economía mexicana, pero no hay que dejar de lado que hay vicisitudes que hace complejo el panorama económico del país para este año y para el siguiente. Y tampoco hay que soslayar estos elementos que pueden condicionar o que pueden limitar la capacidad de crecimiento económico, la capacidad de generación de empleo en el país, el de que los flujos de divisas a México sean menores a los que han venido sucediendo en años previos, sobre todo en 2021, 2022. Y bueno, pues hay sin duda esta polémica, estimaciones discrepantes. Los precriterios de política económica de la Secretaría de Hacienda apuntan a que el crecimiento va a ser sobre la pauta del 3%, y los expertos, los analistas, pues siguen sosteniendo que el crecimiento económico de México para el presente año va a estar por abajo del 2%. Habría que señalar que los elementos disponibles en los primeros meses del año, el primer trimestre, incluso en algunas variables en el primer cuatrimestre del 2023, pues muestran una pauta, o mejor dicho, referencias económicas que en efecto apuntan a que es probable que la economía se acerque a un crecimiento de 3%. Incluso habría que señalar que no obstante las decisiones polémicas con la venta obligada de plantas de energía eléctrica de Iberdrola al gobierno mexicano, el retiro de 120 kilómetros de los 11,000 kilómetros de vías férreas concesionados al Grupo México, el conflicto que persiste entre el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tarea pendiente en materia de inseguridad pública, evidentemente no son factores, y por el contrario, la confianza en la economía y el gobierno mexicano persiste. Es decir, la inversión no ha parado, y los indicios que tenemos de inversión extranjera directa realmente son extraordinarios. Es decir, aun cuando hay desatinos para algunos en materia de política, política, los inversionistas no dejan de mirar como una opción viable en términos del corto y del mediano plazo, y empresas empiezan a instalarse, nuevas empresas en México. Bueno, este panorama nos marca en principio el dato reciente que da a conocer el INEGI en materia de crecimiento económico. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto creció 3.7%. Si lo vemos con respecto a igual trimestre del 2022, la tasa fue de 1.9%. Y si todavía nos vamos hacia el 2021, en el primer trimestre de ese año, la tasa fue negativa, de menos 3.5%. ¿Qué estamos manifestando con esto? Que hay una tendencia favorable de crecimiento económico sostenido en el país. Las actividades rurales, pese a que son muy heterogéneas, por ahí lo podemos ver en el gráfico, lo cierto es que el primer trimestre del 2023, el crecimiento de las actividades rurales, el campo en su conjunto, tuvo un crecimiento del 2.3%.
Si revisamos el primer trimestre del 2022, la tasa fue negativa de menos 0.2%, y si revisamos la tasa del 2021, también fue negativa de menos 0.3% para un primer trimestre. Es señales, como lo podemos observar, señales favorables en cuanto al desempeño de las actividades rurales. Si nos tomamos como referencia el desempeño de las actividades industriales, en el primer trimestre del 2023 crecieron 2.5%. En el primer trimestre del 2022 fue de 3%, un crecimiento muy similar. Y en el primer trimestre del 2021 el crecimiento fue de 3.9%. Cuando hacemos el recuento, hacemos la revisión, en el 2022 prácticamente el desempeño fue muy homogéneo, arriba del 3% en todos los trimestres del 2022. Y en el primer trimestre, como ya lo mencionamos, del 2023, pues el crecimiento se acerca a esa tasa anual de 3.2. El crecimiento fue de 2.5, como ya lo reiteramos. En los servicios, en el primer trimestre del presente año hay un crecimiento de 4.3%, mayor al del primer trimestre del 2022, que fue apenas de 1.1%, y muy superior a la tasa del 2021, que fue negativa, de menos 3.4%. Entonces también vemos una tendencia muy favorable, y podremos decir, el recuento que estamos haciendo para ver este desempeño económico en el primer trimestre en los sectores fundamentales fue muy positivo. Otro elemento que habría que tomar en cuenta para contextualizar correctamente el desempeño de las actividades productivas de México es la tasa de inflación. ¿Qué es lo que nos apunta el comportamiento de aumento de precios de bienes y servicios en el periodo reciente? No se nos olvide que en el caso de México, el techo más alto que tuvo la economía del país, la inflación en el mes de septiembre llegó a su techo más alto de 8.7%, cierra en diciembre en 7.82%, y de ahí empezamos a observar una tasa descendente hasta llegar a la primera quincena de mayo con una tasa anual de inflación de 6%. Es decir, ya una conducta de franca desaceleración de los precios de bienes y servicios en México. Y ponemos la tasa de Estados Unidos porque aun cuando hay ciertas diferencias, la conducta también es muy similar. Desde su techo más alto, que podríamos ponerlo en agosto, con una tasa de 8.2%, ya al mes de abril la tasa de inflación de Estados Unidos es de 4.9%. El dato quincenal no lo reporta la Secretaría el Departamento de Comercio para la primera quincena de mayo, porque en Estados Unidos solamente se reporta datos mensuales. Este panorama de menor inflación evidentemente fortalece las condiciones económicas internas de México. Y el otro tema también, que reiteradamente lo hemos planteado aquí en Ecoeconómico, es que la paridad cambiaria sigue estando muy estable. En el periodo reciente, por lo menos en los últimos 2 meses, tenemos un tipo de cambio por abajo de 18 pesos por dólar. El viernes pasado cerró en 17.63 pesos por dólar. Y esa es una pauta muy importante que no lo podemos ver solo en términos de coyuntura o de manera temporal. Prácticamente esa es la conducta que vamos a estar observando en los próximos meses, que con un cierre que seguramente va a estar por abajo de los 19 dólares, mejor dicho, 19 pesos por cada dólar. Es decir, una estabilidad, una fortaleza del peso, que si incluso lo ponemos en perspectiva, el peso se ha apreciado de este año a mayo del año pasado en cerca del 14%. Ha ganado terreno,
y me parece que es un factor que le da muchísima certidumbre al tema de la inversión. El otro elemento que favorece al mercado interno, sin duda, es la creación de fuentes de empleo formal en México. De enero a abril, es decir, en 4 meses del presente año, en el 2023, en este ejercicio fiscal, se crearon poco más de 447,000 empleos formales, un crecimiento de 14.4% con respecto al 2022. Y como podemos ver ahí, hay un mejoramiento importante del empleo formal después de haber tenido una recaída en el 2020 producto de la crisis de salud, de la pandemia de COVID-19. Evidentemente el mercado laboral mexicano en su segmento formal pues ha venido recuperándose y eso fortalece el mercado interno mexicano. En términos de las exportaciones, también en el periodo enero-abril del presente año, las exportaciones ascendieron a poco más de 187,000 millones de dólares, un crecimiento anual de 4.2%. Pero habría que valorar lo siguiente: las exportaciones petroleras tuvieron una caída de 20% y las no petroleras tuvieron un aumento de 6.1%. Esta contracción de demanda mundial de energía, porque hay una baja en la producción, pues obviamente le pega, trastoca los niveles de exportación petrolera mexicana y eso se ha reflejado en una caída importante de las exportaciones petroleras en el periodo que estamos haciendo referencia, enero a abril. En general, las exportaciones han sido factor en este empuje que ha observado la actividad económica de México. Y el otro son las remesas. Bueno, no es novedad. En el periodo enero-marzo, en el primer trimestre del presente año, las remesas tuvieron un aumento de 11.4%. Ascendieron a casi 14,000 millones de dólares. Y esto también es un factor importante porque favorece en mucho los ingresos de familias de prácticamente todos los municipios de México. Hay entidades federativas como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, que son, pues diríamos, campeones en recepción de remesas, que favorece de manera muy importante regiones, municipios y localidades que les da capacidades para solventar necesidades fundamentales en el consumo de bienes cotidianos. En el caso de la inversión extranjera directa, es un dato muy interesante porque estamos viendo que ha habido una confianza importante de los inversionistas o de las empresas extranjeras en México, haciendo o tratando de hacer comparable los datos que nos reporta la Secretaría de Economía. En el 2023, en el primer trimestre, se obtuvo inversión extranjera por 18,636 millones de dólares. Si restamos en el 2022 la fusión de Televisa Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que asciende a una cantidad conjunta de 6,875 millones de dólares, se lo restamos, nos quedarían 12,553 de inversión extranjera directa efectiva. De manera que si hacemos esta consideración, la inversión extranjera directa en el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado tuvo un aumento del 48%. Y eso ya lo comentábamos en Ecoeconómico en análisis anteriores, donde la inversión extranjera directa se viene manifestando por un tema que lo hemos traído permanente a colación. La relocalización empresarial está siendo factor en estados del norte y eso se está reflejando en beneficios de nuevos capitales productivos en empresas de México. El otro tema son las expectativas. Una vez que revisamos este panorama, las expectativas del gobierno federal se siguen sosteniendo. Primero, crecimiento económico en el presente año de 3%, la inflación de 5%,
El tipo de cambio cerrando sobre arribita de los 19 pesos por dólar, así estaría cerrando. La tasa de interés de referencia, como sabemos, está vigente en 11.25, estiman cierre bajo esa misma línea, y me parece que excepto la discusión que se hace alrededor del crecimiento económico, el gobierno apostando a 3% y los expertos a menos del 2%. En materia de inflación hay coincidencia. Tanto los analistas, los expertos prevén una inflación sobre 5% para este año y de 4% para el próximo. Me parece que hay coincidencia. Sin embargo, repito, no hay que dejar de apuntar que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en su estimación de abril prevé para el 2023 un crecimiento de 1.8% y de 1.6% para el 2024. El Banco de México, en su análisis trimestral del último del año pasado, prevé un crecimiento económico de 1.6% y de 1.8% para el 2024. Los especialistas en abril, la encuesta que aplica el Banco de México, prevén un crecimiento de 1.4% y de 1.8% para el 2024. Y Citibanamex, en su estimación de mayo, que es una encuesta que aplica a bancos, prevé ya un crecimiento cercano al 2%, 1.9%, y en el 2024 de 1.7%. Este es un conjunto de estimaciones que no hay que perder de vista porque, bueno, también en el análisis prevén que la economía no va a estar creciendo sobre la pauta del 3%. Hay que ponerlo y hay que tomar nuestras reservas para ir valorando las estimaciones. ¿Qué podemos concluir? Que pese a las vicisitudes económicas y políticas, la confianza empresarial no se ha perdido y continúan las inversiones productivas en México. El mercado interno se sigue mejorando, sigue fortaleciendo con nuevos empleos formales, con la reducción de la inflación, el aumento de remesas y el crecimiento del consumo interno. Las exportaciones siguen en aumento y la atracción de inversión extranjera reporta registros históricos. La expectativa de crecimiento económico siguen apuntando hacia un aumento del 3% en el 2023 y hay una visión pesimista, como lo acabamos de comentar, donde el crecimiento del producto se encuentre por abajo del 2%. Sin duda seguiremos dando lectura, seguiremos analizando los indicadores fundamentales y los estaremos compartiendo con ustedes. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. Vivimos porque tú donas. El 14 de junio, vale recordar, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Lo traemos a colación porque nosotros hemos estado impulsando la donación voluntaria y altruista para nuestros amigos de Ecoeconómico. Por hoy concluimos nuestro comentario.